Hola, en un momento vamos a empezar el live con Yanis, en el que vamos a estar hablando de el orgullo como personas con discapacidad, porque este mes se celebra el orgullo. ¿Qué quiere decir la palabra orgullo? ¿Es posible sentirse orgulloso de tener discapacidad o nos sentimos orgullosos de lo que logramos incluso con las situaciones adversas y la falta de accesibilidad y todos los prejuicios que hay hacia las personas con discapacidad? Esperemos un momento que Janice ingrese al en vivo y bueno, estaremos también muy atentas a leer sus comentarios y saber qué opinan al respecto, porque es una celebración que no está totalmente generalizada o de la cual no todas las personas con discapacidad opinan lo mismo. Entonces es muy interesante saber qué opinan al respecto. Bueno, Jenny, gracias por estar aquí. Finalmente lo logramos. Nada, para las personas que están ya en directo y que no lo saben, Janice es bailarina en silla de ruedas, tiene mucho tiempo haciendo contenido para la comunidad de personas con discapacidad y bueno, es venezolana y actualmente se encuentra en España. Janice, no sé si quieres decir algo más sobre ti para las personas que puedan escucharnos ahorita o después en el video. Pues creo que lo has resumido todo porque, bueno, a mí no me gusta mucho hablar de mí, sí. Divulgo mucho contenido sobre la discapacidad o de mi vida con discapacidad en las redes sociales. Doy clase de baile para personas con discapacidad y trato de integrar a las personas con discapacidad, con cualquier tipo de discapacidad, mediante el baile. Entonces, bueno, eso es básicamente lo que hago y bueno, concienciar y mostrar mi vida que aunque parecerá tonto para algunos en el sentido de que, bueno, eso ya lo sé, no, la gente no termina entendiendo exactamente qué es lo que implica tener una discapacidad y por eso ahí vienen ciertos inconvenientes que, bueno, ya iremos hablando de eso más adelante o como ustedes también han hablado en su cuenta, que han compartido mucha información interesante al respecto por eso mismo, por el desconocimiento muchas veces. Sí, tal cual. Y creo que es importante que cuando uno habla desde la experiencia, es como que la forma más fácil de conectar con otras personas porque se da cuenta de como que, oye, esto me podría pasar a mí también, no lo ven como algo tan Mm, lejano, tan distinto. Pero bueno, para entrar ya en materia del tema que nos propusimos conversar hoy, es sobre el orgullo o el mes del orgullo de las personas con discapacidad. Pero como comentaba al inicio, es un tema un poco complejo porque no hay como que no hay un concepto general y aceptado por todos sobre sentirse orgulloso, celebrar el orgullo, qué celebramos realmente. Entonces, nada, yo quería principalmente conocer tu opinión y bueno, compartir aquí alguna información que encontramos anteriormente y bueno, nada, leer algunos comentarios de las personas que se puedan estar uniendo. Para empezar, definamos qué es el orgullo, o sea, orgullo como palabra. A ver, Janice, tú me enviaste antes la definición. Decimos que orgullo es arrogancia, vanidad, exceso de estimación propia, que a ujú. veces es disimulable por nacer de causas nobles y virtuosas. O sea, eso es como que de la realeza, que la gente de la realeza se puede sentir orgullosa de ser de la realeza. Pero ¿cómo extrapolamos eso a la discapacidad actualmente? Yo creo que lo primero que tenemos que tener en claro es que el hecho de que me sienta o no orgullosa de tener una discapacidad no tiene que ver con el hecho de que no acepte mi condición. Voy a entrar en tema de una vez. Yo no le encuentro un sentido, y no sé si estoy usando la palabra correcta, con esto del mes del orgullo de la discapacidad. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es normalizarla, ¿ok? Entonces, si yo busco normalizarla, yo me siento orgullosa de los logros que tengo. O sea, yo creo que la palabra orgullo viene de los logros que tú superas, ¿ok? De las cosas que tú tienes, de si te graduaste, de esto, de aquello. Pero creo que para mí el hecho de que yo no entiendo del todo el orgullo con respecto a la discapacidad no tiene nada que ver con el hecho de que yo no me quiera, no la acepte o no la asimile o no me vea como una persona con discapacidad,
y batalle con eso y lo lleve con la mayor elegancia posible. Claro, o sea, son cosas diferentes. No compartir, si se quiere, el celebrar el orgullo con no sentirte ya cómoda con tu realidad como persona con discapacidad. Entiendo que es a lo que te refieres. Ujú, Ahora, antes o nos basamos en un artículo que encontramos en internet ujú. en el que se exponen varios puntos de vista de diversas personas con discapacidad y una de ellas menciona, ¿no? Que a diferencia de, si se quiere, la comunidad LGTB, creo que se dice así, que es como que lo LGTBI, primero. sí. Ajá, que es como que lo primero que uno piensa cuando habla de orgullo, ¿no? Porque acabamos de salir de junio, que fue el mes del orgullo de su comunidad. Esta persona mencionaba que nadie nos agrede ni nos cuestiona por tener discapacidad, pero la exclusión que podemos sufrir por la discapacidad, la falta de accesibilidad y los prejuicios de los que muchas veces somos objeto, pueden ser también una forma de agresión. Entonces, en ese sentido, sería válido celebrar que de alguna manera, aún con todo esto que acabo de mencionar, salimos adelante con la discapacidad. ¿Se puede comparar de alguna manera? Yo no creo que se deba comparar, ¿ok? Yo creo que las personas de la comunidad LGTBI, si no lo digo mal, y disculpen, Ujú. creo que tienen mucho por qué luchar, creo que su lucha es válida y que nos incluye a todos, ¿ok? Son personas que se han visto maltratadas por el simple hecho de ser como son, incluso los metían presos por ser quien son, por elegir ser quienes son. Entonces, Exacto. no sé qué tanto esto pueda eh, identificarse con las personas con discapacidad, porque sí, es verdad, la gente tiene prejuicios con nosotros, pero es que la gente tiene prejuicio con muchas personas por el simple hecho de no conocerlos. Dos personas que caminan tienen prejuicio una de la otra porque no la conoce. Pero en este caso, de este tipo de colectivo, le tienes prejuicio nada más por el hecho por verla caminando de una forma, porque habla de una forma, o incluso porque un hombre heterosexual se pinta las uñas, ya hay un prejuicio. Yo no creo que en la discapacidad se deba aplicar ese término para nosotros, ¿ok? Sí es verdad que todavía falta mucho para que se nos vea como útiles en la sociedad. Los prejuicios se han roto un poquito, pero todavía hay, porque todavía hay pensamientos extraños, pero no creo que deba aplicarse tanto eso en la discapacidad. No estoy negando que no exista, pero no se puede hacer esa comparación. Es muy distinto ambas cosas. También una de las cosas en las que pensaba es que esta comunidad, que es en la primera que uno piensa cuando habla de orgullo, realmente se enfrenta a peligros, o sea, que atentan contra su vida, Uh -huh, indistintamente del país donde se encuentren, uh -huh, de su clase social, de su color de piel, uh que -huh. son otros motivos por los que, como bien dices, te pueden discriminar o puedes sufrir prejuicios de una persona u otra, o sea, Uh -huh, indistintamente de que tengas discapacidad o no. uh A -huh. diferencia de que cuando tienes discapacidad, el lugar en donde te encuentres, si es más accesible o no, si tienes más recursos o no, hace toda la diferencia en cuanto a cómo tú vives tu discapacidad. Incluso el tipo de discapacidad que tengas. Exactamente, entonces en ese aspecto creo que es muy difícil, muy complejo lograr si se quiere que nos unamos de la misma manera, porque cada quien vive la discapacidad de una forma distinta y es completamente comprensible y válido porque cada cuerpo es único. Y a ver, lo vemos siempre con las lesiones medulares. Podemos tener el mismo nivel de lesión ocasionada casi que de la misma manera, pero cada uno tiene unos síntomas distintos, o sea, unas características distintas. Mi lesión es flácida, la tuya es espástica, te dan espasmos, a mí no. Dolores neuropáticos, sí, no. Infecciones en la orina, sí o no. Y es impresionante. Entonces, cuando Exacto. cada quien lo vive desde una perspectiva tan distinta, es como que, oye, no me siento identificado con tu lucha porque lo mío es distinto, aunque tengamos lo mismo.
y creo que allí Exacto. reside como que Ahí el radica el meollo del asunto. problema, ahí radica el problema Exactamente. de las personas con discapacidad, que sin querer Ujú. o queriendo nos separamos en grupos porque, bueno, ella está en silla pero se puede levantar. Bueno, Exacto. él tiene parálisis cerebral, o el otro tiene otra cosa, o la otra tiene otra cosa, entonces nunca terminamos de unirnos y ver que a la final todo lo que incluye una discapacidad, sea visual, sea auditiva, la que sea, no necesariamente física o cognitiva, todas las ayudas que podamos necesitar para la calidad de vida van a ser válidas para nosotros. O sea, mira, en mi clase de baile yo tengo personas con parálisis cerebral y lo único que me mueven es la cabeza. Y yo igual los insto a hacer las cosas que tengan que hacer. O mira, les digo, mira, trata de mover aquí y lo intentan. O sea, lo intentan, no se verá, no lo harán, no lo van a hacer igual al resto, porque literalmente no pueden moverse igual al resto, o sea, es que no tienen fuerza de arriba, pero lo intentan, o sea, yo los incluyo al resto también para que los entiendan a ellos, porque eso es lo que a mí realmente me interesa de todo este movimiento que yo quiero crear, que se me entienda a mí, pero yo también quiero entender a la otra persona y que la otra persona también me entienda, o sea, no se trata de atacar, no se trata de ser sectores, no, se trata de que tenemos que entendernos todos. Y orgullosa, sí estoy orgullosa de todo lo que hemos logrado. Tú estás muy orgullosa de lo que has logrado con tu cuenta, etcétera, X. Pero el problema es que ya esa palabra, como está asociada a algo, es difícil verlo asociada a esta lucha que para mí es más legal, de normas y de aceptación social o integración social que de otra cosa. Sí que hay leyes que buscan precisamente promover las condiciones que necesitamos para poder desenvolvernos como quisiéramos en la sociedad, pero de allí a que se cumplan es otra cosa, o que las consideren importantes o que las hagan cumplir es otra cosa, y creo que allí es donde radica Ahí es donde radica gran el parte del problema. problema. Uh -huh. Exactamente. Entonces, bueno, hay otro aspecto que mencionábamos hace un momento que era como que la discapacidad a veces se menciona como parte de la diversidad, pero cuando ninguna persona es igual a otra, eso nos hace diversos a todos, indistintamente de que tengas discapacidad o no. Entonces, ¿por qué celebrar la diversidad o la discapacidad como una diversidad cuando la verdad es que todos somos únicos? En Es, ese aspecto, ¿qué opinas? O sea, ¿es válido celebrar el orgullo por eso ahí? Por ese aspecto, quiero decir. ok, yo sé que van a venir por mí y lo acepto. No pasa nada, no tengo fobia a LGTBI como me dijeron una vez, no, no es nada de eso. Yo no creo que las luchas sean las mismas, ¿ok? No, o sea, no es una pregunta como tal, sino lo que estoy tratando es como que de ver las partes en las que se busca celebrar Lo el de la orgullo. diversidad. La diversidad, mira, lo que pasa es, son dos puntos muy delicados. Con el tema de la diversidad en la discapacidad, ese es un tema que creo que nunca va a acabar. Siempre se nos está diciendo que no, tú no tienes una discapacidad, tú tienes una diversidad Diversidad funcional. funcional. Sí, o sea, no, yo no tengo una diversidad. Todos somos diversos porque todos somos distintos. Yo tengo una discapacidad, yo tengo una condición física. Yo no soy diverso, o Exactamente. sea, no tienes por qué adornarlo. Si yo me digo soy una persona discapacitada, soy una persona discapacitada, porque lo soy. Hay cosas que yo no puedo hacer y ya está. Y para eso hay acomodaciones, etcétera, etcétera, silla de ruedas, andaderas, lo que sea, para yo poder tener una mejor calidad de vida. Pero cuando nos vamos al otro, a la comunidad LGTBI, ellos son diversos porque mira todas las siglas que tienen. O sea, empezando por ahí, Exacto. tenemos lesbianas, tenemos no binarios, binarios, o sea, una cantidad de cosas, los transexuales, etcétera. Se podría decir que dentro de su propia comunidad son diversos, ¿ok? Pero a la final, la palabra diversidad nos incluye a todo tipo de ser humano, ¿ok? Y tampoco Tal tenemos cual. capacidades especiales, porque yo no tengo el superpoder de ver, de leer las mentes, o sea, no soy un Para superhéroe, volar. o volar, exacto, Sería no, fantástico, pero no podemos. sería, sería genial que yo haga así, de un chasquido, me voy para otro lado, tú sabes lo que me ahorraría yo, pero no.
Entonces, diversidad no aplica en la discapacidad. Creo que aplica más en la comunidad LGTBI, pero es un tema porque la gente nos sigue viendo esa palabra discapacidad con susto. Exacto. Digamos que quizás se asocia es precisamente porque hay prejuicios hacia ella. Entonces, así como hay prejuicios hacia esa comunidad, hay prejuicios hacia la discapacidad, entonces por eso se le considera diverso. Pero Pero es exactamente lo que decías. el prejuicio es distinto, porque el prejuicio es porque la otra persona no, la otra persona a la que se lo dices, yo soy una persona con discapacidad o yo tengo una discapacidad, se asombra y dice, no, no te digas así, o sea, tú puedes esto, aquello, ¿sabes? Es más de la mente de la otra persona en querer hacer ver que lo tuyo no es tan malo, pero es para ella, no para ti. O sea, no te está ayudando a ti. Eso es para ella sentirse bien de decir que llegó a su casa y se ganó un pedacito de cielo y le dijo a una persona que sí podía, porque las personas creen que llamarte discapacitado es sentirte menos. Y no, no te sientes menos, es lo que eres. Y eso engloba una serie de leyes, etcétera, etcétera. Y bueno, eso ya es otra cosa. Sí, es un tema muy amplio, de verdad que sí, muy complejo, porque definitivamente la palabra discapacidad conlleva consigo una carga que se considera negativa. Entonces, a mí también me han dicho eso, como que no, pero yo no veo tu discapacidad y yo, a ver, no porque creas que o me digas que no ves mi silla, se me va a quitar, o van a aparecer rampas, o va a aparecer un baño accesible. O sea, eso Oye, no hace la diferencia, al sí, contrario, aceptarlo y reconocerlo como una parte natural de la vida de cualquier ser humano, porque todo el mundo puede llegar a tener una discapacidad en algún momento de la vida, uh-huh. hace toda la diferencia, porque dice, bueno, ok, ya está, pero ¿de qué manera podemos hacer algo para que aún con la discapacidad pueda hacer lo que quiera hacer, pueda Es que sentirse incluido? esa es la cosa. Yo creo que tenemos que luchar por la inclusión, porque yo creo que orgullo, apartándolo de la otra, de la otra comunidad, yo creo que el orgullo es algo más que tiene que ver contigo como persona. Y voy a ser cruel aquí. Si a ti o a mí nos hubieran dicho en algún momento, a ver, te lo pongo así, un niño no nos ve y dice, ay, yo quiero ser como ella cuando sea grande, quiero tener una discapacidad. O sea, no, que es como lo que pasaría dentro del otro colectivo, que se ven identificados, que se sienten, mira, no soy el único, que es lo que sí debería existir, que eso lo hablamos antes, representación, porque tú para mí eres un referente. Un niño, ver otro niño en silla de ruedas, es su referente de que no está solo, pero no va a haber una persona nunca que te diga, ay, yo quiero ser como tú, y vamos a estar claros, yo no puedo estar orgullosa de algo que que si me hubieran dicho, yo hubiera preferido no tenerla. Vamos a ser claros, ¿ok? O sea, eso no quita que es que yo maneje que yo no acepte mi condición, o sea, por Dios. O sea, yo creo que tú y yo la aceptamos más que bien. Yo siempre digo es que la manejamos con mucha elegancia. Eso es lo que digo, yo la manejo con mucha elegancia. Hay días buenos, hay días malos, pero orgullosa de algo que yo logre por tener discapacidad, no. Porque si yo me gradúo por tener discapacidad, no es mayor el esfuerzo que el otro que se graduó sin tener una discapacidad. Porque a lo mejor él tuvo mejores notas que yo. O que se te estén regalando cosas o por tener una discapacidad. El hecho de tener una discapacidad no te hace meritorio de cosas ni te quita cosas. Te pone en un limbo en el que tú tienes que ver cómo, de qué agarrarte, sobre todo agarrarte de ti. Pero eso no tiene que ver con que si me siento o no orgullosa y que si me quiero o no, o si me acepto o no. O sea, es que ese es el problema para mí. Yo siempre he dicho que tener discapacidad no te hace mejor o peor persona. Para O nada. sea, solo te hace diferente en el sentido de que, bueno, físicamente tienes esta condición ¿Mm? diferente a la que no la tiene. Y Sim- ya, simplemente obviamente la tienes que condición hacer, implica otras cosas. exactamente, simplemente tienes que hacer las cosas de manera distintas. Y está en ley
que el entorno y todo lo demás sirva para que tú puedas hacer esas cosas de manera distinta. Porque es que hay algo que yo siempre digo, la gente va para viejo. La gente cree que la condición es simplemente, ay, porque está en silla, porque nació así, porque esto no. Tú vas, en tu vida, tú vas teniendo unas ciertas edades y vas perdiendo facultades y vas a agradecer mucho que en vez de un escalón haya una rampa. O que te expliquen más, o sea, Y así con todo el tipo de modificaciones que se pueden hacer para hacer los entornos y todos los lugares más accesibles, no solo para las personas con discapacidad física, pero con todo tipo de discapacidad. Sin embargo, bueno, aquí otra de las frases que están en el artículo que encontramos decía que para la inmensa mayoría tener una discapacidad está cargado de prejuicios y estereotipos peyorativos, por lo que sí tiene sentido que se celebre con orgullo ser una persona con discapacidad. Yo me siento orgullosa de ser quien soy y la discapacidad es una etiqueta más de las que conforman mi ser. Entonces, era lo que decía al inicio, o sea, es muy difícil encontrar, si se quiere, o hacer un consenso entre todos porque también cada persona vive la discapacidad de una manera diferente y el entorno en el que se encuentra y cómo la tratan y las oportunidades que tiene, etcétera, y toda la idea que hay a su alrededor sobre su vida como persona con discapacidad le ayudan a construir esta identidad con la que se puede sentir más o menos cómodo, más o menos orgullosa. Y bueno, compartir o no estas ideas que ahorita estamos aquí conversando, pero sin duda alguna es un tema muy, muy complejo y que, bueno, no sé al es que, final, es que yo creo que el orgullo va más de ti como persona, ¿sabes? Del cómo tú te sientes contigo mismo. No, no tiene que ver con el hecho de tener o no una discapacidad. Como que vuelvo y digo, que tú manejes la discapacidad de la mejor manera posible, que la gente lo vea, que tú lo manejas de manera espectacular. Eso es otra cosa. Pero esas personas no tienen idea de todo lo que tú tienes que hacer para hacer esas millones de cosas. Que tú te sientas orgullosa, que a pesar de pudiste lograr algo, eso es otra cosa. Pero no automáticamente por tener una discapacidad, ya yo tengo que sentirme orgullosa porque es algo, porque yo supero cosas. No, porque lo ideal sería que yo no tendría que tener que superar esas cosas, ¿ok? Sufrir para siquiera entrar a un sitio, entonces no me puedo sentir orgullosa. Y hay días en mi discapacidad en los que no me siento orgullosa de tener una discapacidad, como en estos días, que unos chicos muy lindos me ayudaron a subir una camilla en el médico y yo estaba toda mojada. No estoy, ahí no estoy orgullosa, ahí no estoy orgullosa de mi condición, ahí me sentía avergonzada, ahí me sentía que me quería esconder, ¿ves? claro, Entonces, eso tiene, y aparte eso no tiene nada que ver con el orgullo, yo estoy orgullosa de ser la persona que soy, la persona, no la con o persona, sin discapacidad. exacto, o sea, con o sin discapacidad, porque incluso antes de mi condición, yo estaba empezando, porque claro, tenía otra edad, pero yo estaba empezando a sentirme orgullosa de las cosas que yo podía hacer, que yo estaba descubriendo en mí. Pero ahora simplemente lo que ha hecho es, como las discapacidades te llevan te aíslan un poco y te llevan a pensar mucho, a hacer mucha introspección, te conoces tanto, te llevas a un camino tan tuyo, tanto para bien como para mal, yo estoy eligiendo el camino bueno, que entonces eso te da un cierto poder sobre ti mismo, sobre cómo manejarte, sobre cómo ser. Entonces la gente cree que somos inspiracionales porque salgamos con aquellas palabras, con aquellas cosas. No, es que nosotros sabemos que la vida te cambia así, de un día para otro, ¿sabes? Y no todo se puede dar por sentado, pero sentirme orgullosa por eso es lo que no me cuadra. Vale, Janice. Entonces, ¿tú crees que al final se confunde un poco el orgullo con la resiliencia? Sí, yo creo que sí. Yo creo que, mira, el problema es que últimamente las palabras, por eso me gustó que empezaras con lo que significa la palabra orgullo, ¿sabes? Porque tenemos que empezar con lo que significa cada cosa. Yo no me siento orgullosa de que el bus llegó con la rampa buena, ¿ok? Eso no es un orgullo para mí. Yo no me siento orgullosa de que yo dije voy a ir a tal sitio y vine
y lo hice todo yo sola, no, yo no me siento orgullosa de eso. Podría sentirme orgullosa porque, bueno, lo logré. Puedo decir, ay, bueno, lo logré. Pero creo que sería yo más tu fuerza interna, la resiliencia que tú puedas tener, que el orgullo. Y sí, yo creo que se confunde en este aspecto lo que es el orgullo con la resiliencia, porque nosotros somos resilientes, porque a pesar de los golpes que nos dan, nosotros seguimos, seguimos, seguimos. Si el bus que viene con la rampa dañada me deja, espero el siguiente y espero el siguiente, o me voy a la estación de bus 2 horas antes de la hora que tengo que salir para prevenir todas esas cosas. Eso es resiliencia y eso es lo que hacemos. Nosotros tratamos de apañarnos a la estructura del mundo, pero sentirte orgullosa o orgulloso porque logras hacer algo, ahí ya no estás normalizando la discapacidad y estás haciendo que las personas te vean como un héroe, cuando tú lo que estás haciendo es vivir. Cuando muchas veces precisamente queremos evitar eso, es como que, Sí, oye, al final yo pienso que todos los seres humanos tenemos la capacidad de adaptarnos, sí. para bien y para mal, para adaptarnos, Ujú, para acostumbrarnos a todo. Bueno, nosotros lo sabemos por la discapacidad ujú, muy bien, pero las personas que de alguna u otra manera no han experimentado alguna situación traumática en su vida o han ujú, visto, han tenido que cambiar de vida de una manera, a ver, sobrevenida, de una forma que no se lo esperaban, quizá ujú. no se creen capaces porque dicen, no, a mí me pasa eso y yo me muero, porque literalmente han usado esas palabras. Pero las Sí, personas se subestiman un poco en ese aspecto sí. porque realmente nadie sabe qué es capaz de hacer hasta que le Hasta toca. que, exactamente. Es como Entonces, todo. cuando a Si ti te tú no toca, no estudias, tienes otra alternativa. Exactamente. exacto, si tú no estudias, tú no vas a pasar un examen. Así de sencillo. ¿Ves? Es lo mismo, es lo mismo. Mira, a mí en la universidad no me regalaron nada para yo graduarme, ¿ok? Me siento orgullosa del logro de haberme graduado, pero porque me gradué, pero a mí por tener una discapacidad, a mí los profesores no me dieron más ni me dieron menos. Más bien fue peor, porque yo me tenía que sentar de primera, no me podía copiar, o igual me copiaba millones de cosas, o me dormía y si me dormía me veían de frente, o sea, millones de cosas. O los sitios no estaban adaptados. Muchas veces mis compañeros tenían que subirme y bajarme 3, 4 pisos. Entonces, También me pasó. ¿ves? O sea, orgullo personal, sí, pero orgullo por tu discapacidad, no, porque seamos claros. Si alguien te dice, te quito la discapacidad o algo así, o te quito algo de tu discapacidad, tú dices, bueno, sí, venga, pero estas personas, el LGTBI, sí deben sentirse orgullosas porque las han aplastado demasiado por el simple hecho de ser quien son. Y a mí me dolería más que me apartaran porque no les gusta mi manera de ser que por mi condición. Eso me dolería más. Porque por mi condición, yo sé que no todo el mundo la va a entender, yo sé que, no todo, que todo el mundo no me importa, pero que me ataquen por el hecho de ser como soy, eso sí sería algo más difícil de manejar. ¿Qué es lo que les pasa a ellos? Bueno, creo que al final dimos como que con un punto de comparación y diferenciación válido entre ambos motivos de celebración del orgullo y creo que en ese aspecto ha sido muy enriquecedora la charla. También como que, bueno, diferenciar estos términos y darnos cuenta que al final coincidimos en varios puntos como que, bueno, a veces no es tanto lo que está en nosotros, sino en cómo nos ven los demás por la discapacidad, lo que hace las cosas más complejas de lo que realmente son. Y Uh -huh. bueno, creo que en esa medida nos toca seguir, seguir y seguir haciendo el trabajo que venimos haciendo hasta ahora para, nada, intentar informar cada vez un poquito más a las demás personas y que se nos haga más sencillo en ese Sí, aspecto. yo creo que todo parte de eso, es como todo el mundo rechaza lo que no entiende, lo que no conoce. Entonces, somos el 15% de la población mundial con discapacidad. Somos la minoría más grande. Más grande del mundo, sí. ¿Ok? Y todavía somos poquiticos, porque en el pueblo en el que yo vivo, no recuerdo cuántas personas más somos, pero somos bastante. Aquí en España dicen pueblo, pero es Es un una pueblo ciudad muy... grande. Sí, es como decir San Diego en Venezuela o Ujú. una comunidad, pero o sea, que tienes de todo.
Entonces yo digo, no deberías apartar el hecho de ser de una forma o aceptar esa forma, ¿sabes? O sea, no sé, o sea, yo creo que es que hay que tener cuidado a veces con las luchas en las que nos queremos meter. Eh, para mí la lucha que es importante es la de la accesibilidad y la de la inclusión en todo aspecto, en todo aspecto. Y, y nada, es que es increíble, Jess, porque somos la minoría más pequeña y más sin embargo nuestros derechos son los que están siendo más doblegados que el del resto. Y como te decía, y perdona que me fui por otro lado, o sea, en mi pueblo solamente soy yo en silla de ruedas. Los demás son personas mayores, pero la única persona en silla de ruedas por una lesión medular soy yo. Y es un pueblo grande. Entonces, y todavía se pasa por encima mi, mi derecho, por lo menos, al bus accesible. ¿Sabes? Y siempre dicen, ah, es que nunca nadie usaba la rampa. Pues tiene que funcionar, por ejemplo. Tal cual el post de ayer, no salgo porque no hay accesibilidad, no hay accesibilidad porque no salgo. Entonces, como Eso, que, ok. ese post que ustedes pusieron es tal cual. O sea, no salgo porque no hay accesibilidad exacto, tal cual. Es que es tal cual. Entonces, orgullosa, como para ir cerrando, tú estás orgullosa de ser la persona que eres. Sí, por supuesto, de ser la persona que soy, indistintamente de la discapacidad. Indistintamente, indistintamente. Eso no quita, esto no quiere decir que lo que estamos diciendo afecte a las personas que sí piensen que esto se tenga que celebrar. Eso está perfecto, es como todo. Cada quien tiene un punto de vista, eso no pasa nada. Exacto. La cosa es que, bueno, para mí particularmente me siento orgullosa de la persona que soy, de lo que hago y que las cosas que hago no tienen que ver con la discapacidad. Son cosas que hago para mi día a día como persona dentro de una sociedad. De eso me siento orgullosa, pero orgullosa de mi discapacidad, orgullosa por mi discapacidad, no. Bueno, creo que es importante rescatar eso que mencionaste porque en esta live lo que queríamos era como que compartir estas opiniones, saber qué pensabas al respecto, compartirla a mí, bueno, basándonos en eso que encontramos, pero sabemos que cada quien, como mencionamos al inicio, vive la discapacidad de una manera diferente, la ha experimentado de una forma diferente, por lo que es completamente válido que si tú te sientes orgulloso de ser persona con discapacidad y quieres celebrar el orgullo y reivindicar algo de alguna manera, pues está bien, es válido, pero Claro, también es válido que nosotros nos cuestionemos esto claro, y nos sintamos exacto, así como que, a ver, pero ¿por qué? Y tratemos de analizar la razón de las cosas. claro. Y creo que esto de cuestionarse, de preguntarse, del analizar realmente el significado de las palabras y la manera que llamamos ciertas cosas es importante para saber realmente a dónde vamos, porque a veces Uh-huh. parece sentirse como que simplemente una ola de la que nos dejamos llevar y Sí, nos dejamos llevar. yeah. Y es como que, oye, ya va, Uh-huh. a ver, No, queremos ser partícipes y todos, pero vamos a analizar realmente en qué nos estamos metiendo. Y más allá de eso es que, bueno, el que seamos activistas sobre las personas con discapacidad o los derechos que tenemos como personas con discapacidad son cosas distintas, porque también es que si nosotros no alzamos la voz por nuestros derechos, o sea, por lo que vivimos nosotros diariamente, nadie va a venir a hacerlo por no, nosotros. Es como que no, lo que tú decías ahorita, a ti los profesores no te dieron más o menos puntos porque tenías la discapacidad, pero no, es que a ninguna persona le van a ir a dar el título si no estudia. Entonces exactamente, pasa exactamente lo mismo. Si nosotros como exactamente. colectivo, como comunidad de personas con discapacidad, no alzamos la voz por nuestros derechos y por los cambios que nos gustaría ver materializados en la sociedad, pues no se van a dar. Es que ese es el Entonces, pues problema. nada. O sea, no podemos pensar que, que se nos va a dar todo o se nos quitó todo por tener una discapacidad. ¿Sabes? Tenemos que entender de que somos una comunidad grande, somos una comunidad, inclusive una persona con mayor puede desarrollar una discapacidad porque ya no escucha igual y tal y qué sé yo. Pero es que el problema es que queremos meternos en cosas que desvirtúan la lucha principal, que para mí es normalizar la discapacidad, principalmente eso, normalizarla, que la gente de una vez nos vea como personas que tenemos condiciones,
que van a permitir que hagamos o que no hagamos cosas, pero personas, ¿ok? Primero somos personas antes de tener la condición que tengamos. Y por último, simplemente luchar por la verdadera inclusión, que ahí está todos los colectivos que están dejando de lado, pero mucho más las condiciones médicas que necesitan una verdadera inclusión. Entonces, ese es el detalle. No podemos meternos en cosas que desvirtúen la lucha. La lucha debería ser porque las leyes se cumplan y, como tú dijiste, o sea, no podemos escondernos más. O sea, yo creo que el problema es que nos seguimos escondiendo, seguimos dejando que otras personas hablen por nosotros. Y una vez leí hace tiempo de una persona que decía, nada sobre la discapacidad, sí las personas Sí, con discapacidad. Entonces, exactamente. ese es el detalle, ¿ok? Porque las personas LGTBI fueron ellas las que hablaron por ellas. ¿Okay? Y en nosotros siempre habla el papá, la mamá, el tío, el abuelo, o no te ha pasado de que vas a un sitio y le preguntan al otro y no te preguntan a ti algo. ¿Ves? Entonces es eso, necesitamos normalizar la condición, porque somos personas. Y ya, que necesitamos cosas, sí, pero somos personas. Punto. Punto pelota, como Así dicen es. aquí. Bueno, Janice, ha sido un placer esta conversación. Muchas gracias por compartir tu opinión, un poco de tus experiencias y bueno, muchas gracias a todas las personas que pudieron unirse. Esperamos que, bueno, nos sigan acompañando en nuestra tarea diaria, que la que nos damos con la creación de contenido, que vaya que requiere tiempo y esfuerzo, pero que sin duda alguna disfrutamos y que hacemos con mucho cariño porque nada, porque es nuestra vida y porque si no lo hacemos nosotros, como ya dijimos, ¿quién más lo va a hacer? Entonces, bueno, muchas gracias, Janice. Un saludo a todos y nos vemos pronto. Bye. Chao.